nombre es Georgina Sánchez Zelaya, soy parte del Instituto de Historia del Arte de la Universidad de Berna y mi proyecto de doctorado forma parte de otro proyecto titulado Mediating the Ecological Imperative, financiado por la SNF en Suiza. Mi ponencia se titula El pasillo infinito de la imagen pobre, Instagram como fuente para la historia del arte. Estudio de caso, ríos de gente. Doy comienzo. Instrucciones para visualizar esta ponencia. Antes de continuar viendo este video, habrá Instagram en su teléfono celular. Si usted no cuenta con dicha aplicación, puede generar un perfil y unirse a la comunidad de 1 billón de usuarios. Advertencia. Lea cuidadosamente los términos y condiciones antes de comenzar a usar el producto que tiene en sus manos. En el motor de búsqueda de la aplicación, escriba Maíz de Vida. Vaya al perfil de esta organización no gubernamental con sede en Cobán, Guatemala, y explore el material visual que contiene. 3. Ubique los círculos correspondientes a la herramienta de las stories o historias. Pulse en los círculos con las etiquetas o hashtags libertad, agua, ríos de gente y 22N. A continuación, observe detenidamente los materiales que se despliegan en su pantalla. 4. Vuelva al universo virtual en donde está visualizando esta ponencia y siga con atención la discusión propuesta. Las imágenes que acaba de ver son resultado de la performance Ríos de Gente, una propuesta de arte participativo y comunitario de la artista guatemalteca Regina José Galindo, realizada en colaboración con el activista ambiental Abelino Chupcal y la organización multiterritorial Maíz de Vida entre marzo de 2021 y enero de 2022. La performance consistió en un acto a la vez estético y político con varias réplicas donde distintas comunidades indígenas y urbanas de Guatemala se dieron cita en distintos puntos estratégicos de sus geografías circundantes para encarnar simbólicamente los cuerpos de agua amenazados y o desaparecidos a causa de la industria extractivista y neocolonial establecida en Guatemala. La propuesta formal de la performance es sencilla pero potente a la vez. Los ríos o cuerpos de agua aludidos van tomando forma a partir de los cuerpos y las cuerpas de las y los participantes, quienes se colocan debajo de una enorme tela de distintas tonalidades azules. De esta manera, el cuerpo colectivo o la cuerpa colectiva crea una imagen o síntesis visual de los cuerpos de agua de la región, que han sido sobreexplotados, desecados o están a punto de desaparecer, tal y como se aprecia en el collage de 3 fotografías de María José España, reposteado por Maíz de Vida y posteado originalmente en las historias de la cuenta de Instagram de la revista feminista y medio independiente @rudagt, con la etiqueta Ríos de Gente. La performance quedó documentada en distintos medios y fuentes como fotografías impresas y notas de prensa digital independiente. Además, la artista creó un video multicanal de alta definición, el cual es distribuido mediante las 2 galerías que la representan. Sin embargo, para esta ponencia me interesa analizar y observar los videos y fotografías de la performance compartidos en Instagram y discutir de manera general sobre las cualidades ontológicas y las características formales de los materiales digitales disponibles en el universo infinito y abrumador que representa esta red social. Dichos materiales, desde mi perspectiva, gozan del estatuto de fuente problemática para la historia del arte y los estudios visuales, pues, entre otras características, no tienen una genealogía esclarecida, es decir, no sabemos aún si son fuente primaria, fuente secundaria, es algo que no está determinado. Además, resultado de las particularidades de la aplicación y la vastedad de imágenes que la inundan, para estudiar estos materiales se requiere integrar distintos enfoques teóricos y metodológicos provenientes de varios campos de la antropología, la estadística, la sociología, los estudios de la comunicación, la psicología y, por supuesto, la historia del arte. Esto con la finalidad de crear un panorama lo más completo posible del universo visual que día a día se configura en esta especie de archivo o repositorio digital con claros y marcados fines comerciales. Algunas preguntas que resulta interesante plantear como un primer acercamiento al tema Instagram como fuente para la historia del arte son: ¿qué características tienen estos materiales? ¿Qué nos dicen las imágenes sobre la performance? Y de igual manera, ¿qué no nos dicen? ¿Cuáles son las ventajas, pero también las complicaciones de trabajar con los materiales de Instagram como las historias, por ejemplo? Uno de los argumentos principales de esta ponencia es que, si bien los materiales visuales seleccionados para el análisis resultan una especie de flashazos visuales marginales y accesorios, es decir, reminiscencias periféricas en torno al acto performático principal,
donde se muestran escenas incompletas, entrecortadas, que resulta difícil contextualizar o bien ubicar en tiempo y espacio, después de hacer un estudio minucioso o close reading, estas poseen la cualidad de revelar otros aspectos de la obra de arte relacionados a la fenomenología de la experiencia estética, particularmente aquellos ligados a la recepción de las y los espectadores y a la apropiación de la performance a cargo de las y los participantes. En las stories que Maíz de Vida reposteó, se aprecian momentos clave del impacto político de la performance, por ejemplo, mediante las consignas que gritan las y los asistentes como el agua tiene valor, no precio, luchamos por el agua, luchamos por la vida, el agua es un derecho, no un privilegio, o los textos que se leen en las pancartas como defendamos a la madre tierra, libertad para Bernardo Cal, no a la palma, etc. O bien los testimonios donde algunos participantes expresan el por qué decidieron formar parte de la performance y por qué razones se manifiestan. Por ejemplo, uno de los habitantes de la zona 6 de la colonia 30 en la ciudad de Guatemala explica que el suministro de agua en su colonia se está viendo amenazado, mientras que un poblador de Ixcán denuncia a la empresa Aceites Palmas del Ixcán por contaminar y secar fuentes de agua para la producción de aceite de palma. Por último, un habitante de Cabón denuncia cómo la comunidad está siendo víctima de proyectos extractivistas enfocados en el saqueo del vital recurso, al mismo tiempo que miembros de la comunidad exigen la liberación de Bernardo Cal, líder comunitario y defensor del territorio encarcelado injustamente durante 4 años por oponerse a la construcción de centrales hidroeléctricas en el río Cabón. Estas stories pueden ser descritas como imágenes o videos en transición con una secuencia narrativa y comparten muchas de las características con la imagen pobre descrita por la artista y académica Ito Steyer. Por ejemplo, están fuera de foco, resulta difícil identificar la autoría, borran las fronteras entre audiencia y autor y sobre todo desafían la jerarquía de las fuentes e incluso la propia noción de arte, pues a pesar de que no fueron producidas por la propia artista, sino por múltiples usuarios de la red social, estos materiales cumplen también con los objetivos de la pieza artística, denunciar y visibilizar las distintas problemáticas en torno al agua en Guatemala. De esta manera, la performance, concebida en el plano de lo artístico, da pie al activismo ambiental y funge como una incubadora de imágenes que se dispersan y diseminan por las redes sociales, emancipadas de la categoría arte y sus exigencias tanto técnicas como estéticas. Este tipo de contenido visual resulta interesante por varios motivos. En primer lugar, por su composición narrativa y la conexión con una idea de transmisión directa de la realidad, es decir, por su aspecto testimonial. Por ejemplo, lo que se aprecia en la historia con la etiqueta Ríos de Gente es una secuencia narrativa que muestra la configuración de la performance en tiempo y espacio, es decir, desde el cartel que convoca al evento, seguido por imágenes del desarrollo de la performance. Y finalmente, esta concluye con la imagen de la tela azul inerte tendida en el piso de la Plaza de la Constitución de Guatemala. En segundo lugar, por su condición de imagen que desafía. Esto alude al carácter activista de la protesta enunciada en las secuencias. Y por último, porque el material compartido con esta herramienta de la aplicación ha recibido mucha menos atención por parte de las y los estudiosos del tema. No obstante, las stories de Instagram representan desafíos particulares para su estudio, no solo porque el espectro de imágenes compartidas es muy amplio, como ya se mencionó, sino también porque muchos de estos materiales se encuentran mutilados, incompletos, editados, intervenidos o incluso manipulados, lo cual los hace poco fiables. Además, son difíciles de ver y es complicado extraer la información que contienen. Más aún, una de sus características principales es la efemeridad, pues las stories duran 5 segundos y desaparecen en 24 horas, salvo que sean guardadas. En el caso del material seleccionado, este se encuentra aún disponible, pero dado que es parte de una cuenta privada, publicado en una red comercial, no es posible garantizar su permanencia. Recordemos, por ejemplo, el caso de MySpace, que fue hackeado en el 2013, o la desaparición de la red social Twenty en el 2016. Para lograr orientarnos en un universo de imágenes tan vasto como lo es Instagram, podemos entonces señalar la existencia de 2 tipos de imágenes. Aquellas que han sido editadas y buscan cumplir con altos estándares estéticos, es decir, las fotografías que aparecen regularmente en el feed, esto es el conjunto de publicaciones de cada perfil condensados en una vista optimizada, y las imágenes de las stories, las cuales tienden a ser más inmediatas y generalmente no cuentan con filtros o trabajo de edición detrás. Por un lado,
Existe un torrente de imágenes ostentosas y pretenciosas desfilando en el carrusel barroco, como lo llaman los investigadores Lachlan McDowell y Kaylee Butch, y por otro, hay también un flujo de imágenes propias de la vida cotidiana o bien resultado del activismo de las ONGs, como es el caso de Maíz de Vida, las cuales reclaman una mayor autenticidad. Ambos tipos de materiales se gestan y configuran realidades muy distintas entre sí, generando también códigos propios de la representación de esa realidad a la que responden y corresponden. No obstante, dentro de la misma arquitectura de la aplicación existe una tensión constante, así como múltiples contradicciones entre las dos tipologías propuestas. Ya Susan Sontag, en su texto fundacional On Photography, señaló que por más que la fotografía ostente una presunción de verdad, esta es el resultado de los estándares, ideas, prejuicios, valores y aplicaciones que llevan consigo las y los creadores de las fotografías. Por ende, la fotografía no solo es una interpretación de la realidad, sino también la creación de la realidad en sí misma. Aunque si bien esta reflexión sigue siendo extensible para los contenidos de redes sociales, existe un fenómeno interesante en términos de realidad y presunción de veracidad entre las imágenes del feed y las stories que amplían las reflexiones llegadas por Sontag a la luz de la nueva experiencia visual que ha significado la aparición de Instagram. Acorde con McDowell y Butch, la herramienta para la creación de historias fue una innovación dentro de la aplicación que surgió en 2016 en respuesta al éxito de la red social Snapchat, su competencia. De hecho, se trata de la copia de la principal función para compartir videos cortos y fáciles de editar característico de Snapchat. En consecuencia, esta herramienta detonó nuevos usos dentro de la misma aplicación. Entre ellos, fomentó la creación de videos instantáneos con aspectos de la vida cotidiana. Los mismos autores apuntan que las stories generaron una especie de contrapeso a las aspiraciones originales con las que fue pensada la aplicación, es decir, la de compartir imágenes muy cuidadas, editadas y cuasi artísticas, que cumplieran con altos estándares estéticos en cuanto a composición, encuadre, ambientación, luz, color, etc. Por esta razón, la aplicación ofrece múltiples filtros para la edición y mejora de la imagen, algunos de ellos inspirados en los efectos vintage de la foto análoga, característicos de los aparatos fotográficos como la Olga, las fotos instantáneas de la Polaroid y la proyección de diapositivas en el carrusel de Kodak. Como apunta el periodista Kurt Wagner, siguiendo las declaraciones del CEO y uno de los creadores de la aplicación, Kevin Systrom, en una red social creada y pensada para compartir fotografías de momentos icónicos y especiales, ahora invadida y sobresaturada de imágenes de estilos de vida extravagantes y glamorosos, un gran número de usuarios no publicaban frecuentemente por el simple hecho de no poder recrear una vida de lujo extremo y competir con los estándares existentes en el universo visual de la aplicación. La incorporación de las stories no solo trajo una explosión en el número de publicaciones compartidas, también introdujo una nueva categoría de imagen, que se podría describir como más fresca, inmediata, muchas veces sin filtros y más cercana a la realidad o a una transparencia, como diría Sontag. En este sentido, es en este sentido también que muchos de los materiales de las stories, en especial aquellos compartidos por Maíz de Vida, dialogan con el concepto de imagen pobre, la cual se caracteriza por tener una calidad deficiente y baja resolución. En este caso, principalmente porque los materiales de la ONG buscan documentar y difundir un evento de carácter político, donde el fondo es más importante que la forma. Esto ocurre también porque la herramienta de la aplicación es muy estricta con las dimensiones de la fotografía, el número de píxeles y la dimensión de aspecto. Y si la imagen digital no cumple con los rangos establecidos, esta aparece cortada o con un zoom muy marcado. No obstante, como apunta la propia Steyer, imagen pobre no es necesariamente sinónimo de algo carente de interés o contenido. El mismo título de su texto, In Defense of the Poor Image, en defensa de la imagen pobre, denota una especie de solidaridad con este tipo de producciones lumpen, como ella las llama, las cuales han perdido materia pero han ganado velocidad, transformando la calidad en accesibilidad. En todo caso, la imagen pobre está inmersa en una serie de tensiones y contradicciones, pues al mismo tiempo que opera en contra de la fetichización de la calidad, la resolución y el valor, tanto estético como económico y demás, se encuentra cooptada por las más avanzadas técnicas de comodificación, a la vez que forma parte de las agendas comerciales y nacionales.
Es por eso que Steyer se refiere también a la imagen pobre como un botín, un regalo o una pila de mercancías a merced del saqueo. Bajo esta misma lógica, las imágenes con una pretensión estética que han pasado por la edición son también imagen pobre, no solo porque están a expensas de los fines comerciales que marca el mercado digital, sino porque estas son resultado de la estructura que ha forjado el capitalismo de la vigilancia, término acuñado por la académica estadounidense Shoshana Zuboff, sustentado en la extracción de nuestros datos, su análisis y la predicción del comportamiento de los usuarios para fines comerciales, como la creación de publicidad y contenidos dirigidos. En consecuencia, las redes sociales están sobresaturadas de imágenes que reproducen los mismos patrones producto de un ritual burgués alentado por el poder adquisitivo de las clases medias. Estas imágenes se acumulan en grupos semánticos bajo las etiquetas o hashtags, muy similar a los retratos y los cuadros de Andy Warhol, que repiten con ligeras variaciones la misma imagen de una lata de sopa Campbell's, una botella de Coca-Cola o el rostro de Marilyn Monroe o John Lennon, por ejemplo. No por nada, McDowell y Butch comparan la arquitectura de la aplicación con las vitrinas de los centros comerciales, que buscan realzar un producto mediante la luz, el diseño, la decoración del interior y otros artificios visuales. Finalmente, la mayor parte de contenidos que se comparten en esta red social son copias o repeticiones infinitas del mismo acto que cristaliza en el evento fotográfico. Imágenes sin mucho contenido o interés que por medio de las múltiples herramientas de edición de la aplicación han adquirido un aspecto mucho más atractivo. En otras palabras, no son más que imagen pobre con aspiraciones estéticas que se citan una y mil veces a sí mismas. Estamos también frente a una falsa dicotomía imagen pobre e imagen rica, pues como mencioné anteriormente, existe también un sinfín de contenidos que caen en la categoría de imagen pobre, que constituyen valiosas fuentes de información. Además de materiales de alta calidad compartidos en cuentas de museos como el Louvre, el British Museum, el Met o la Tate, solo por citar algunos, o bien cuentas de artistas como Cindy Sherman, que hicieron de la aplicación un medio para sus creaciones artísticas. Ahora bien, el texto de Steyer, In Defense of the Poor Image, publicado en la revista eFlux en el 2009, describe muy bien los resultados de la revolución escópica e iconográfica que trajo consigo el éxito de Instagram y las redes sociales en general. Su texto provee un vocabulario para referirnos a una infinidad de imágenes y es una herramienta conceptual para entender los códigos y mecanismos que están forjando la cultura visual del siglo XXI, así como la lógica capitalista y de producción en la que están imbuidas estas imágenes. Como apunta Shoshana Zuboff, el capitalismo de la vigilancia no es el resultado inevitable de los desarrollos tecnológicos y sus expresiones, sino una serie de prácticas de vigilancia meticulosamente calculadas y profusamente orientadas hacia fines comerciales. Consideraciones finales. Bueno, para concluir, quisiera volver a la pregunta, ¿qué nos dice el material de Instagram compartido en la cuenta de Maíz de Vida y las stories sobre la performance Ríos de Gente? Bueno, punto 1. Dentro del universo abrumador de imágenes que pululan en el pasillo infinito de la imagen pobre, como he descrito a Instagram, los materiales de la cuenta de Maíz de Vida destacan por su aspecto testimonial y la relación que guardan con la fenomenología de la experiencia estética, la cual convirtió la performance en un evento político, social y comunitario, condensado en imágenes diseminadas en redes sociales que desafían proyectos extractivistas y contradicen su discurso de responsabilidad social y con el medio ambiente. 2. Como se ha reiterado ya en numerosas ocasiones, la pandemia de COVID-19 que irrumpió a principios del 2020 impactó seriamente todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. En los intentos por contener y gestionar la catástrofe sanitaria se estableció una jerarquía de actividades relegando al arte y a la cultura en el plano de lo no esencial. Esto imposibilitó el acceso a archivos, museos y galerías, dejando en una suerte de impasse al mundo cultural. Por ende, el material publicado en Instagram constituyó uno de mis primeros acercamientos a la performance, siendo de gran utilidad para entender tanto su desarrollo como el impacto político que tuvo la pieza. Resultado de mi investigación y el análisis de los materiales de la historia titulada 22M, esto es 22 de marzo, Día Mundial del Agua, pude entender a la performance como un instrumento lúdico que sirvió para solidarizarse con la protesta y reactivar las manifestaciones en diversas comunidades indígenas de Guatemala que luchan por su derecho al agua y la defensa de sus territorios.
Ríos de Gente hizo aparecer el cuerpo colectivo en el terreno de lo estético mediante la invitación a la movilización en comunidades que ya mucho antes se encontraban en pie de lucha para frenar megaproyectos. Desde la perspectiva del feminismo comunitario, la performance de José Galindo, Avelino Chub y Maíz de Vida es un acto de acuerpamiento de la lucha indígena, es decir, un acto donde se pone el cuerpo para crear un metacuerpo esencialmente indígena que visibiliza la protesta desde la alegría y el gozo, y más importante aún, que celebra la vida a través del aspecto lúdico. 3. La performance Ríos de Gente fue parte del Festival Cultural Libertad para el Agua, organizado por Maíz de Vida, el cual tuvo presencia en más de 11 comunidades indígenas distribuidas a lo largo del territorio guatemalteco. Ríos de Gente se llevó a cabo por primera vez en el pequeño pueblo de Champerico, en el departamento de Retalhuleu, ubicado en la costa sur de Guatemala, y posteriormente en distintas comunidades del departamento de Alta Verapaz, como Lanquín, Monte Olivo y Chisec, territorios de la nación Quechí. Esto significa que la performance fue creada y pensada para los territorios indígenas y sus problemáticas, pues finalmente son estas las zonas más afectadas por los proyectos extractivistas, impulsadas por la agroindustria, la minería o megaproyectos de muerte como lo son las hidroeléctricas, que acaparan el agua para dotar de energía a las ciudades, despojando del vital líquido a las comunidades. Otras réplicas de la performance tuvieron lugar en marzo y junio de 2022, esta vez en el espacio urbano de la ciudad de Guatemala, en el marco de la Cumbre Plurinacional por la Libertad para el Agua, un evento también convocado por Maíz de Vida. Para esta ocasión, diversas colonias, muchas de ellas privadas del acceso al agua, fueron convocadas para participar en la Caminata por el Agua, la cual concluyó en la Plaza de la Constitución en el Centro Histórico de Guatemala, un espacio simbólico donde después cobró vida la performance Ríos de Gente. 4. Conclusión final. Las historias publicadas en la cuenta de Instagram de Maíz de Vida, las cuales describí como flashazos visuales que constituyen reminiscencias periféricas en torno al acto performativo principal y cuyas imágenes asocia al concepto de imagen pobre de Ito Steyer, forman parte importante de la memoria visual de los movimientos sociales indígenas y urbanos en Guatemala. Las redes sociales son instrumentos que hoy día cumplen funciones trascendentales en nuestra vida cotidiana. Una de ellas es la de archivar. Entonces, resulta crucial empezar a discutir sobre el futuro y el destino de estos materiales que guardamos y compartimos en esta especie de repositorios y pensar cómo podemos reclamar la memoria que albergan estos dispositivos visuales, la cual es ante todo una creación colectiva. Así como se han modelado conceptos como el derecho a ser olvidados, the right to be forgotten, el derecho a archivar y almacenar nuestros contenidos de forma segura significa una batalla más que también deberá ser considerada. Muchas gracias.